vengo de un hogar disfuncional. Papá hizo su parte y de ahí, sí, bueno, mi mamá ahí estaba estudiando una carrera. Ella, como toda joven, se asustó, tenía muchos temores. Entonces, justo en ese momento había llegado una misionera de Chile y le dice, y ese niño, porque va a ser un niño, tiene un plan, tiene un propósito. No hagas nada contrario porque ese niño tiene un plan. Y yo ahí empezaba a cuestionar a Dios, mira, 8, 9 años, y le decía a Dios, pero si tú existes, ¿por qué tú permitiste que yo naciera sin un papá? ¿O por qué tú permitiste que yo creciera de esta forma mientras mis amigos, pucha, están peloteando toda la tarde y yo estoy saliendo a vender algo para ayudar en casa, ¿no? Y eso es algo que a veces los jóvenes que pasan por esto les cuesta reconocer. O sea, que hay un corazón vacío, que hay un corazón que buscan llenar y lo buscan llenar con todo lo que hay a su alrededor. Y le digo al de la tienda, mira amigo, no tengo con qué pagarte. Te dejo mi celular, pero mañana yo vengo y te pago todo. El pata me queda mirando y me dice, ¿seguro? Sí, sí, mira, yo vengo. Como estaba con Alonso, quien lo veía Alonso, respeto, pues, ¿no? Me dice, ya, está bien. Y yo tenía que, por lo menos tenían que ir 500 personas. No podemos segmentarla en el sentido de música cristiana, música secular, música mundana. La música es una sola, pero la música tiene mucho poder. Y me entrevistaron. Me convertí en el primer artista nacional peruano en ser entrevistado por esa radio. Si uno lee la Biblia, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que siempre la política y la religión estuvieron de la mano. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta semana. Estoy muy feliz de poder verlos al fin. Ha pasado mucho tiempo, la verdad, desde que grabé. Ustedes lo habrán visto ahí por las fechas y yo también estoy emocionado. Pasé bastantes procesos que estoy muy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho. Realmente que en este tiempo ha sido una semana de transformación, de procesos muy fuertes que ya muy pronto el Espíritu Santo me dará la oportunidad de poder contarles y todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios y estoy muy feliz de que ustedes puedan saber un poco más sobre todo lo que se viene. Nada, primero antes de comenzar, quiero dar las gracias. La intro que ustedes han visto al comienzo es gracias a mi gran amigo. Realmente que me sorprendió. Lo vi la primera vez y me gustó mucho cómo quedó. Es de Lee.jgfx1. Es un poco raro el arroba, pero así es, acá va a estar saliendo. Y muchas gracias, la verdad, me gustó demasiado. Él se encarga de lo que son 3D, animaciones y es un capo. Vaya, me gustó mucho la animación, me gustó mucho cómo quedó y él es el pro ahí, él es el pro realmente. También gracias a otro auspiciador que tenemos el día de hoy, a Burning Flame, que nos dio este polo, este gorro también. No, ahorita no me pongo el gorro por el tema de la sombra, pero está chévere. Busquen su página para que puedan ahí conseguir todo el merch que ven ahí y muchísimas gracias, la verdad, por esto realmente que me gustó y gracias por todo. Y nada, sin nada más, ahora vamos a presentar al invitado. El invitado es multifacético porque realmente que me sorprende cómo Dios lo ha llevado. Tiene un gran testimonio y por eso está acá en Restaurados, porque ha sido restaurado por Dios, es cantante urbano, es regidor metropolitano, regidor de Lima y sobre todo, bueno, no sé si ahora es líder, porque dejó un tiempo, pero ya sabrán en su testimonio con ustedes, Leo de Paz. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Mi hermano, la verdad, súper feliz, contento de poder estar aquí con toda la gente chévere que nos está viendo y feliz, feliz de poder compartir contigo. La verdad que me siento muy honrado de poder ser parte de Restaurados y creo que de eso se trata, ¿no? De entender que a pesar de los procesos, como hablabas en tu introducción, Ujú. siempre Dios nos espera con los brazos abiertos para restaurarnos. Amén, amén. Al fin, porque yo te había dicho casi a la mitad del año, pero al fin se pudo, con bastantes cosas, pero aquí estamos. Realmente que Restaurados es un proyecto que empezó el año pasado, ni siquiera vamos un año y ya tenemos 7,000 suscriptores, casi Wow. TikTok ya casi 100,000 más. Y realmente que me sorprende cada vez más cómo estamos llegando. Y yo sé que este testimonio va a ser de gran bendición. Cuéntanos, para las personas que no saben de ti, que no conocen, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo Bueno, fue? mi infancia, vengo de un hogar disfuncional.
papá hizo su parte y de ahí salió. Mi mamá me tuvo, pero ya vivíamos en Cañete, entonces me dejaron criando con mis abuelos, me crié con mis abuelos. Mamá se vino a trabajar a Lima. Y bueno, yo ya viajaba cada fin de semana para poder vernos, para poder estar conmigo. Y fue una infancia un poquito dura en ese aspecto, pero feliz. Feliz porque mis abuelos que hoy están en la presencia de Dios suplieron cada necesidad, ¿no? Suplieron cada necesidad y sobre todo me llenaron de amor. Me llenaron de amor para poder avanzar, para poder crecer. Ya luego, ya cuando tenía 5 años, mi mamá se vino para Lima, nos fuimos a Villa El Salvador. Ya tenía una hermana menor también. Y empezamos en Villa El Salvador. Ahí fue donde fue mi niñez, mi adolescencia, parte de mi juventud. Y aunque uno crece en medio de muchas cosas o muchas carencias, siempre mi mamá tenía una semilla en el corazón que también la fue sembrando en nosotros, ¿no? La palabra. Amén. Verdad, me olvidé de esto, contar de lo que pasó antes. Tu mamá, por lo que me dijiste, te iba a abortar. Tenía ese pensamiento por lo que había pasado, pero pasó algo. Cuéntanos al público, cuenta al público qué es lo que pasó. Sí, bueno, mi mamá ya estaba estudiando una carrera, lo que me cuenta, ella estaba estudiando, tenía muchos sueños, joven. De pronto, pues, le llega la noticia que va a tener un precioso bebé. Ella, como toda joven, se asustó, tenía muchos temores y ella me cuenta que va a visitar a su hermana, que hoy en día es pastora, pastora Juanita Hoyos. Entonces, justo en ese momento había llegado una misionera de Chile, llamada Rocío. Estaban en su casa compartiendo, conversando, y llega mi mamá toda asustada, pues, ¿no? Y llega toda asustada, nerviosa, y la misionera la ve y le dice, tú tienes algo que contarnos, tú estás embarazada. Entonces mi mamá se queda fría como diciendo, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabes? Y le dice, y ese niño, porque va a ser un niño, tiene un plan, tiene un propósito. No hagas nada contrario, porque ese niño tiene un plan. Y ya ella se quedó así con eso, pues, ¿no? Se quedó en shock. Me dio la oportunidad de llegar al mundo, me dio la oportunidad de nacer. Y yo creo que más allá de todo, mi mamá no solamente es mi héroe por eso, sino porque a pesar de todo, siempre ha estado allí. Y yo, a donde voy, siempre digo esto, o sea, yo soy el resultado de las oraciones de ella, pero también de la muestra más grande de amor que alguien pueda tener, ¿no? Cuéntanos entonces cómo fue tu niñez, adolescencia, en el sentido de que tenías esa palabra profética, pero no tenías un padre ausente. O sea, ¿cómo fue lidiar con todo eso? ¿Ibas a la iglesia en pequeño? Porque sé que tu mamá, por lo que me dijiste ahora, tenía esa semilla, pero ¿qué pasó en esa etapa? Sí, no, la etapa como en todo barrio difícil todo barrio picante, por decirlo, es muy difícil, es muy difícil. Crecer en medio de carencias, crecer en medio de las dificultades, a veces es difícil. Yo empecé a trabajar desde los 8 o 9 años para ayudar en casa. Mi mamá preparaba mazamorra morada, arroz con leche, papas rellenas. Entonces, yo salía a venderlas. En Vía hay un mercado, la gente que es de Vía sabe, que le decíamos la chanchería, un mercado inmenso, ya no está allá. Y ahí me iba a venderlas, me iba a vender porque yo sabía que eso era para ayudar en casa, ¿no? Entonces, pero muchas veces ahí me cuestionaba porque mi mamá siempre me hablaba de fe, siempre me hablaba de Dios, y yo ahí empezaba a cuestionar a Dios, mira, 8, 9 años, y le decía a Dios, pero si tú existes, ¿por qué tú permitiste que yo naciera sin un papá? ¿O por qué tú permites que yo creciera de esta forma mientras mis amigos, pucha, están peloteando toda la tarde? Yo estoy saliendo a vender algo para ayudar en casa, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, a pesar de lo que estábamos viviendo, mi mamá trataba de insertarnos semillas que en ese momento quizás no daban el fruto que ella esperaba o que todos esperaban, pero que a la larga se iban metiendo poco a poco en mi corazón para que en un momento o en algún momento pues se pueda dar fe de eso, ¿no? La infancia, la adolescencia en Villa El Salvador no fue fácil. Uno está expuesto a muchas cosas, a muchas cosas. O sea, tú estás expuesto a las drogas, al alcohol. Yo empecé a ir a discotecas a los 11, 12 años. Entonces, yo tengo un hijo que ahorita tiene 12 años y no me lo imagino en un lugar así. Pero estás expuesto a muchas cosas. Pero algo que yo rescato es que mi mamá, a pesar de todo, siempre
fue colocando semillas. O sea, siempre trató de insertar el temor de Dios y eso hacía que de una u otra manera cuando tú estabas tentado a algo que ya era como que, hoy no, esto ya es demasiado hardcore, o sea, no, pues no. No porque venía lo que mi mamá sembraba. Oye, tú un día vas a servir a Dios y siempre es versículos, ¿no? Mi mamá de pequeño nos hizo memorizar el Salmo 23 y el Salmo 91, entonces habían dificultades a veces y tú tenías esa palabra en mente, pues, ¿no? Lo que hacía que de una u otra manera busques regresar, quizás no a una iglesia, pero sí a la fuente, que la fuente en ese momento era lo que tu mamá te enseñaba, ¿no? Esos principios bíblicos. Wow. ¿Y cómo fue ese proceso de vivir sin un padre, sin una figura paterna? ¿Cómo te afectó o cómo fue esa etapa? Difícil, difícil porque en el cole tú sabes que a veces los niños son un poquito sanguinarios, sobre todo cuando llegan fechas especiales, pues, ¿no? Día del Padre, actuaciones y todo. Entonces yo no tenía a quién llevar, ¿no? Mi mamá en ese momento ya había iniciado una nueva relación, las cosas no eran iguales. Recién ella estaba iniciando, dándose una oportunidad en el amor ella. Y Fico, que es su actual pareja, para nosotros también fue un papá, para mi hermana y para mí. Yo valoro mucho lo que hizo por nosotros, pero en esos primeros años era muy difícil todo, era muy difícil. Yo me cuestionaba muchas cosas, le preguntaba a Dios por qué permitió muchas cosas, sobre todo porque desde un inicio mi mamá trató que nosotros tuviéramos una relación con mi papá, pero él siempre nos choteaba, o sea, siempre que lo íbamos a buscar, que no era todo el tiempo, pero yo recuerdo que para ocasiones se necesitaba algo y mi papá siempre era como que llegábamos a donde él estaba y era como, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Para qué han venido? Ah, ya, toma, 20 lucas, listo, cuídense mucho y chao, pues, ¿no? Pero nunca hubo un afecto de parte de él, nunca hubo un te quiero de parte de él, nunca hubo un cómo estás. Entonces, de una u otra manera, esos vacíos con los que tú vas creciendo, y eso es algo que a veces los jóvenes que pasan por esto les cuesta reconocer. O sea, que hay un corazón vacío, que hay un corazón que buscan llenar y lo buscan llenar con todo lo que hay a su alrededor. Buscan llenar los vacíos con lo que nos ofrecen fiestas, drogas, alcohol, sexo, etcétera. Pero después de probar todo eso, decimos, ¿qué más hay? Y ahí es donde nos cuesta acercarnos a Dios. Entonces, para mí fue cuestionarle y preguntarle muchas veces a Dios, Dios, ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo paso esto? Llorar muchas veces y decirle por qué los papás de mis amigos los recogen al colegio y por qué a mí nadie me recoge, o por qué yo paso por esto, o por qué cuando llega la actuación o hacemos un regalo para el papá por el Día del Padre, yo no tengo a quién dárselo, se lo doy a mis abuelos u otra cosa. Pero fue muy difícil, difícil. O sea, uno tiene que reconocer que uno cuando pasa por eso crece con muchos vacíos y sobre todo eh, busca llenarlos, pero con lo que hay alrededor. Le preguntabas a Dios por qué pasaste por eso, por qué permitió Él que pasara todo eso. Tú teniendo ya la madurez, pasando todo eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué Dios permite? ¿O cómo te ha formado, te ha ayudado ese proceso? Él permitió eso. Hay un versículo clave en el libro de Juan, cuando se le acercan a Jesús y le traen un ciego y le dicen, Jesús, mira, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús responde y dice, no pecó ni él ni sus padres. Todo en su vida lo he permitido para manifestar mis obras en él. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo llegaba con muchas interrogantes a Dios, sobre todo las del área paternal, el hecho de tantas carencias, tantas cosas que uno pasa, tantos sueños que a veces se ven frustrados porque no tienes las herramientas o la forma de alcanzarlos. Y cuando leí este versículo me impactó mucho porque yo sentí que era la respuesta de Dios. Todo lo he permitido para manifestar mis obras en ti. Al comienzo es difícil entenderlo, pero te vas dando cuenta que Dios tiene un plan. Hoy ya los años han pasado y yo puedo decir que, aunque suene irónico, que Dios se convirtió en mi papá, ¿no? O sea, Dios sanó mi corazón, lo restauró, y que si quizás yo no hubiese pasado por esa situación, la de crecer sin un padre al lado, porque una cosa es tener un padre ausente por un hogar disfuncional, o sea, padres separados, pero siempre el papá va un fin de semana a verlo o está unos días con él, pero otra cosa es cuando verdaderamente no hay nadie. Si yo no hubiese pasado por esa situación, quizás no hubiera tenido una relación fuerte con Dios, donde pude conocerlo a Dios como un papá, donde Él pudo llenar los vacíos, pudo sanar, pudo restaurar. Y yo creo que muchas veces eso es algo que le cuesta a esta generación, reconocer que necesita a Dios y que solo Dios puede llenar los vacíos más grandes que hay en su corazón.
Justo estoy leyendo bastante, o bueno, sobre el desierto y muchas veces pensamos que el desierto es algo de debilidad, de algo de tristeza, es cierto, sí, pero es algo más que todo fortaleza. Nos ayuda, nos mejora nuestro carácter y nos da esa confianza, esa seguridad de amar a Dios. En Job dice, te llevaré al desierto y ahí te hablaré y te volveré a amar. Es para, más que todo, volver a ese amor, para que nos hable y poder mejorar esa relación. ¿Cómo fue tu llegada ya, o sea, cuando aceptaste a Cristo? Cuéntanos esa parte. Sí, yo era niño, mi mamá siempre sembraba palabras, cerca de mi casa había una iglesia, Sí. y todas las tardes nos reuníamos con los amigos del barrio para jugar pelota. Y un día vemos llegar a una señora con un montón de niños alrededor. Nosotros estábamos jugando pelota y ella viene en ese momento con una botella y con una bolsa de bizcochos. Una bolsa de bizcochos. Entonces nos dice, venga, vamos a jugar, chicos, ¿quieren jugar con nosotros? Y nosotros, como todos niños, ya, sí, vamos a jugar y no sé cuánto. Nos ponemos a jugar fútbol, yo estaba con los chicos del barrio, les ganamos y al final ella nos comparte la gaseosa, los bizcochos, los plátanos y nos empieza a hablar de Dios. Y llegó a una iglesia que estaba cerca, frente a mi colegio, Alianza Cristiana y Misionera de Villa El Salvador, la Dulce Hermana Teresa. Sembró muchas palabras en mi vida, muchas palabras, y sembró la semilla que en ese momento yo necesitaba. Me empezó a llevar a la iglesia y yo le digo, mamá, mira, nos está invitando a una iglesia. La iglesia estaba a 2 cuadras de mi casa. Nos llevaba a todos los niños del barrio y fue una parte esencial. Años después de ser regresado a buscarla, no la he encontrado. Pero en esos 2 o 3 años, te hablo entre los 8 a 11, 12 años, fue la que se encargó de colocar palabras en nuestro corazón. Y yo era uno de sus niños mimados, entre comillas, porque siempre me decía, Dios tiene algo grande para ti, Dios tiene algo grande. Y esa fue la semilla que hizo que me pueda fortalecer a Dios, que me pueda acercar a Dios. De muy niño, ya después uno va creciendo, ya entra a la adolescencia y ya uno le dice no a todo, ¿no? Pero en ese momento me enseñó mucho lo que era conocer a Dios, acercarme a Dios. Y ahora, ¿cómo está tu relación actual con Dios? O sea, ¿cómo fue ahora el proceso de estar totalmente ahí? Después de eso, pues fue una adolescencia marcada por Ujú. muchas cosas, o sea, una adolescencia en la cual uno va probando lo que este mundo te ofrece, pero nada te llena. En esos tiempos conocí lo de la música a través de ir a las discotecas y todo. Pero llega un punto en el cual dices, ya, basta, pues, ¿no? Yo tenía 17 para 18 años y es ahí donde mis tíos ya pastores me invitan a su iglesia. Y vivía en Vía El Salvador, la iglesia en el Lince. Mm. Así que era una lataza, pues, o sea, si me acuerdo en Vía había unos buses que eran las 7:03 y era llegar al paradero, tomar la 7:03 salía de Villa, San Juan, Barranco, Chorrillos, Barranco, Miraflores, y eran 2 horas y pico de camino, pero en esas 2 horas uno lo disfrutaba porque yo sentía que Dios estaba haciendo algo. Ellos me dicen, sería bueno que tú tengas un encuentro con Dios. Yo no lo entendía, me empiezan a explicar, es un retiro, Dios va a hacer algo especial en tu vida y no sé qué y no sé cuánto. Y en ese encuentro marcó mucho, en ese encuentro entendí que verdaderamente Dios tenía un plan para mí, que verdaderamente Dios tenía un propósito para mí. Y es ahí donde empieza a nacer un nuevo Leo con sueños, con ilusiones, que le dice, bueno Dios, o sea, está bien, ¿no? Hasta aquí tú permitiste tantas cosas, pero ahora ayúdame a entregarte mi corazón, a vivir para ti y quiero conocerte como un papá, quiero conocerte como un padre. Wow. Tuviste un cargo, fuiste líder, ¿no? De jóvenes. Sí, he sido líder de jóvenes en mi Ajá. iglesia por muchos años. ¿Y qué tal esa experiencia? Yo sé que es agotador, pero ¿cómo fue? ¿Qué cosas te enseñaron? Y no sé si aún sigues o... No, ya liderando jóvenes, ¿no? Ajá. Pero ha sido bueno, sigo en la iglesia, sí, eso sí, Sí. pero liderar jóvenes casi 14 años ha sido una experiencia que a mí me ha llenado por completo. Casi 14, 15 años. Eh, Podría decir que es de lo más maravilloso que Dios ha permitido porque me permitió llegar a muchas personas, no solamente a través de la música, sino a través de la predicación, a través de mi testimonio, a través de historias hechas canciones, en las cuales
pudieron identificarse conmigo y yo pude identificarme con ellos, ¿no? Por las Ujú. luchas que uno pasa, por las vivencias que uno pasa, y sobre todo ver una generación que a pesar de todo, enseñarles a soñar. Yo creo que, hermano, si yo no hubiese llegado a Dios, no hubiese aprendido a soñar y no hubiese entendido que los sueños, como dice mi pastor, que los sueños son el lenguaje del espíritu. Es lo que nos mantiene con ese deseo de querer hacer algo para su reino, de querer hacer algo para Él y no simplemente ser espectadores, ¿no? Sino ser parte fundamental de su casa. Para ti, ¿cuál fue lo más difícil de ese proceso de ser líder? No sé, la paciencia o qué fue lo más difícil para ti. Depender de Dios. Entender que el liderazgo es depender de Dios porque la gente te ve, o sea, tú te conviertes en un ejemplo para las personas, pero las personas a veces se olvidan que tú eres humano. O sea, que también lloras, que también ríes, que también igual tienes luchas, que también pasas por tentaciones. Y a la primera, si sucede algo, pucha, o sea, se te viene todo encima, pues, ¿no? Decepción. Claro, la decepción. Entonces, creo que a veces nos olvidamos eso y somos empáticos con los que están a nuestro nivel, por decirlo de esa manera, con el consiervo, con el correligionario, pero no somos empáticos con el que está arriba. Entonces, cuando lo vemos caer o cuando vemos que algo sucede, de frente el juicio o el señalamiento es lo que nos identifica, ¿no? Y yo Sí. creo que a veces el líder no está preparado para las críticas. Entonces es necesario empezar a trabajar mucho en el corazón del líder. Wow. Ese es algo que yo también veo que falta. Y justamente ya teniendo una visión más clara, o sea, o más que ya has visto a bastantes líderes, bastantes testimonios así ya. ¿Cuál crees tú que es lo que la iglesia le falta? ¿Qué cosas está careciendo? Eh, Porque muchas veces escuchamos de todo en el tema del liderazgo, a veces los pastores no les entiende o tienen una visión diferente como ellos fueron Ujú. tratados y muchas veces tratan de encasillar. Eso es lo que yo veo en lo particular, que muchas veces trata de encasillar su testimonio con el mío. Entonces, para ti, ¿cuál crees que es uno de los errores? Hablando líder y iglesia. Hay dos cosas. Yo creo que uno de los puntos es que a veces no se apoya mucho al que recién llega a la iglesia, o sea, o no tratamos de descubrir o fortalecer los talentos y los dones que estos tienen Ujú. para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la obra. Yo le doy gracias a Dios porque en el lugar donde yo llegué, mi pastor identificó en mí talentos y dones y me llevó a soñar. Él vio que me gustaba la música y me dijo, oye, no, tú puedes llegar lejos. Entonces, si un día, si tú ves, llegamos a su casa, estábamos viendo un concierto por enlace y él me dijo, si tú te consagras a Dios, un día tú puedes estar así como él. Y de frente sembró la semilla en mi corazón. Entonces yo creo que, pero me encontraba con muchos amigos que estaban también en la música y me decían que no tenían el apoyo de sus pastores, Mm. que los señalaban por lo que ellos hacían, por la forma de expresarse, por la forma de vestir. Lo segundo que pienso que sí es algo que debemos de trabajar mucho es en dejar de señalar y cuestionar. Yo he sido por mucho tiempo quizás uno de los que señalaba o cuestionaba cuando alguien fallaba y no entendía a veces eso. Ya cuando tú, conforme tú vas creciendo, te vas dando cuenta de muchas cosas, de los errores que uno puede tener y uno dice, no, yo creo que hice daño. Hice daño al ser una persona así o al creer que estaba siendo formado o formar a alguien así, porque nos olvidamos de la empatía. Entonces, Jesús nos dejó mucha escuela sobre eso. Jesús nos dejó escuela de sanar, de restaurar, de no señalar, obviamente, de no encubrir, pero sobre todo de poder levantar, o sea, al que está en el piso, ¿no? Al que está en el suelo. Genial. Y justo con lo que dices ahí de cómo encontraste ese llamado por tu pastor, cuéntanos más, o sea, cómo fue unirte a la música cristiana, cómo fue, ya nos contaste un poco ahí, pero cómo fue la confirmación parte tuya. Yo, pues, como te contaba, de Ujú. chibolo iba a las discotecas y siempre llegaban los grupos de reggae. Mm. Entonces, cantaban cualquier cosa y yo me quedaba pensando, mirando. Ya en ese tiempo, desde muy chibolo, no sé si somos contemporáneos, pero se escuchaba los cuentos de la cripta, no era chibolo. Sí. Y uno estaba ahí repitiendo esas cosas. Y un día voy a la casa de mis tíos que ya eran pastores y mi primo me presta su cassette en ese tiempo de Vico Sí, aquel Ujú. que había muerto. Sí. Entonces yo lo pongo y no, ves, transformó toda. Yo creo que todos los raperos debemos de reconocer que somos hijos de, entre comillas, de Vico. Entonces
ahí empezó eso. Luego al tiempo yo quería consumir más música cristiana como esta. Me llevo el cassette de mi... No, lo grabo en otro cassette. Porque en ese tiempo también podías grabar de cassette a cassette y me llevo ese cassette y un día buscando más música encuentro el CD de Funky, Ujú. el Especie en Peligro, que era uno de los primeros CDs, y con eso empezó todo. Empezó todo porque traían pistas. Entonces empecé yo a crear mis propias canciones y yo le acuerdo que le dije mucho a Dios, le digo, Dios, si tú crees en mí y tú me das el talento para hacer música, para que yo pueda plasmar mis vivencias en música, yo este talento te lo entrego por completo a ti. Te lo entrego a ti y lo único que voy a hacer es buscar darte gloria, ¿no? Entonces empecé a escribir mis primeras rimas, empecé a escribir mis primeras canciones. Conocí en ese momento a Rapper One, mi hermanito que está en el cielo ya. Y Alonso. con Rapper One yo tenía mucha confianza, grabé 5 discos con él. Pero todo nació así, o sea, de una decisión. Me acuerdo que fui eh, a un sábado saliendo, yo estaba con muchas, empecé a vestirme de ancho, la gente me miraba como bicho raro en la iglesia, empecé a dejarme crecer el cabello, tenía trenzas, y un día llegamos, un sábado después de la iglesia, estaban dando un enlace al concierto de Funky en el, no sé en qué país estaba, pero un estadio inmenso, y mi pastor me dice, me mira y me dice, ¿tú quieres ser como él? Y yo, obvio, pastor, le digo, claro, yo sueño llegar a hacer eso. Y me dice, si tú te consagras a Dios, solamente si te consagras a Dios, un día tú vas a estar así. Imagínate cantando en el Coliseo de Dios y así, las luces que te caen encima y la gente está ahí coreando las canciones, pero solamente tú los llevas a mirar a Dios. Y ya cuando me dijo eso, me sembró la semilla. Y yo dije, no, aquí, ¡pum! Conocí a Alonso. Le dije, Alonso, mira, tengo estas canciones grabadas, no tengo dinero para grabar. Alonso me dijo, ya, grabemos, al final Ya sacamos vemos. cuentas. Hermano, grabamos la maqueta, Ujú. terminé yo con mi máster y me fui corriendo a Centro Cívico a quemar los discos y las portadas. Y Sí. le digo al de la tienda, mira, amigo, no tengo con qué pagarte. Te dejo mi celular, Ah, pero mañana yo vengo y te pago todo. El pata me queda mirando y me dice, ¿seguro? Sí, sí, mañana yo vengo. Como estaba con Alonso, quien lo veía Alonso, sí. respeto, pues, ¿no? Me dice, ya, está bien. Y yo tenía que, por lo menos tenían que ir 500 personas para nosotros cubrir todos los gastos. Ese día, el lanzamiento del primer disco, habíamos alquilado luces en Fe, más sonido, teníamos que pagarle a Alonso la producción, teníamos que pagar al pata de los discos eso, habíamos alquilado, contratado personas para fotografía, video, teníamos un montón de cosas que pagar. Un La montón de fe. entrada, la entrada costaba 10 luquitas, le regalábamos el disco, pero necesitábamos mínimo 500 personas. Ujú. Yo estaba cabezón, ni siquiera me había memorizado las letras de mis canciones por eso. Y cuando nos toca salir, ¿sabes cuántas personas llegaron? ¿Cuánto? 950 personas, hermano. Wow. 950 jóvenes. Gloria a Y en Dios. ese momento salimos al concierto. Yo salgo, me quedo en shock y digo, verdaderamente Dios existe, Dios está aquí, esto es de Dios. Eso fue el impulso, fue el primer disco. A las 2 semanas lo piratearon en el hueco, pero sirvió Pero para que igual, o sea, llegáramos a más gente y a partir de ahí conocí el Perú. A mí me enseñaron a soñar, me acuerdo que un día corté de las páginas amarillas una foto de un avión que salía para todas partes del Perú y dije, Dios, o ujú. sea, llévame al Perú haciendo música. Y así fue, Dios cumplió su palabra. 5 discos y nos llevó por todo el Perú haciendo música y compartiendo ese testimonio. Es curioso porque muchos, justo como hablamos con AC, consideran que la música urbana, hay mucha todavía hasta el día de hoy, mucho tabú. Dicen que no es de Dios, que no edifica, que lo puro no puede combinarse con lo impuro, etcétera. ¿Tú qué testimonios? O sea, la mejor forma de contradecir eso es con testimonios y aparte con la Biblia. Puedes darle a esas personas que tal vez tienen todavía ese, ya sabes, ese pensamiento. Yo creo que la música, para empezar, no podemos segmentarla en el sentido de música cristiana, música secular o música mundana. La música es una sola, Ujú. pero la música tiene mucho poder, mucho poder. Entonces, yo puedo dar fe de muchas personas que me han escrito a lo largo de los años, diciéndome, Leo, esta canción llegó en el momento preciso para mí, o esta canción me hizo reflexionar, o tú no sabes cómo he llorado con esta canción, o esta canción, yo tengo una canción que se llama Hola Papá, que que habla de mi testimonio y la gente cuando la escucha se pone a llorar y me dice, Leo, esto es lo que yo he vivido, ¿cómo pudiste plasmar lo que yo he vivido? Yo no te he contado mi historia.
Eh, yo en este tiempo estoy pasando una serie de procesos que hace un tiempo yo empecé a escuchar mis canciones de hace 7, 8 años Ujú, y en donde hablo de lo que yo estoy viviendo. ujú, Y recordaba a Julio Melgar cuando él pasó el proceso de su enfermedad y él decía, esta canción que yo escribí ese tiempo fue escrita para este tiempo, pero la escribí hace años. Entonces a veces nosotros no entendemos el poder que la música tiene. Y la música tiene el poder de sanar, pero así como tiene el poder de sanar, también tiene el poder de traer recuerdos o de abrir heridas que en lugar de llevarnos a sanar, llevan a que éstas puedan crecer, puedan ser más fuertes, puedan ser mayores y que incluso a muchos los lleva a la depresión, a la ansiedad, los lleva a sufrir. Entonces, creo yo que la gente tiene que empezar a darse cuenta que hay un sector de jóvenes, de personas que quieren usar la música como una herramienta para poder llegar a otros y a través de esas historias, de esos testimonios, de esas palabras de fe, pues también puedan conocer al mismo Dios que ellos conocieron. Yo creo que indudablemente yo doy fe de esto porque yo lo he vivido. Él sí lo dice porque él lo vive. O sea, nosotros hablamos de lo que vivimos, no de lo que nos han contado, o sea, no de lo que hemos visto, sino de lo que vivimos. O sea, y eso es la diferencia. O sea, que venga alguien y te diga, oye, ¿sabes qué? Tu canción llegó en el momento preciso. Tengo una canción que se llama Sublime Caos. Una vez una joven me dijo, Leo, mira, tengo 4 meses de embarazo, no he querido continuar. Hace 2 meses escuché esta canción y yo pensaba en abortar. Escuché tu historia y mira, pasó esto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú lo lees, tú dices, no, o sea, esto vale más que un Grammy, esto vale más que cualquier premio. O sea, esto es la recompensa del cielo por lo que tú estás haciendo aquí en la tierra. Entonces, no hay nada que te llene más como un testimonio a causa de una palabra, de una canción o a causa de lo que tú hiciste. Eso para mí, brother, vale más, mucho más que cualquier premio. wow. Eh, Realmente que muy impactante de todo lo que has pasado, todo lo que las historias que has vivido, me imagino que bastante. ¿Cuántos discos tienes? 5. 5. El último es Fuego, ¿no? Fuego. Me acuerdo porque me regalaste el CD, me acuerdo. Ujú. Y, o sea, el último disco fue 2020. 2020. Muy bueno, me gusta demasiado. Es más, te quería proponer algo, no sé qué te parece acá en vivo. Si no, ya lo cortamos. Me gustó mucho la canción Eres. Eres, sí. Eres. ¿Qué tal si, no sé con quién, todavía no sé en qué año, pero lo cantas en mi boda? Sí, claro, claro que ¿Ah? sí, claro que sí. Ok, Cuenta con eso. cerrado, cerrado acá. Cerrado, trato hecho, hermano. Trato hecho. Y esa Ok. canción, tú sabes que nos abrió, te estoy hablando 2011, hermano. Ujú, Un día ya habíamos hecho el lanzamiento y yo como loco quería que mi música esté en todos lados. Entonces me pongo a buscar en internet radios cristianas en el mundo. ujú. Copié como 70 correos y en los 70 correos le mandé la canción. Y un día me llama y me dice, aló, ¿con Leo de Paz? Sí. Un acento medio dominicano, medio boricua, y me dice, mira, te llamamos de radio no sé cuánto de Estados Unidos, de Miami. Ah, Y yo, ah, ¿en serio? Sí, te llamamos de Miami, mira el código del teléfono, queremos hacerte una entrevista. wow. Uf, caí rendido. Me dice, sí, nos ha llegado esta canción y queremos entrevistarte. Y me entrevistaron. Me convertí en el primer artista nacional peruano en ser entrevistado por esa radio. A partir Wow. de eso se abrió otras puertas para otros artistas. Wow, wow. Qué genial. Pero sí, me gustó bastante la letra, todo. En sí, todo el disco. Pero realmente que se puede ver ahí la mano de Dios. Cuéntanos ahora, en esta etapa tuya, no sé, de regidor, ¿cómo fue acercarte a la política? Porque por lo que estoy viendo ahorita, te has ido a extremos que es muy tabú y Dios te ha puesto ahí Sí, en contra de la religión. sí, sí, yo en un tiempo me fui a vivir a Colombia para prepararme en el liderazgo. Cuando estaba en Colombia hice parte de muchos colectivos pro vida, pro familia, entendiendo un poco la lucha que se tenía en Colombia. Ujú, Se venían 5 años adelantados sobre lo que pasaba aquí en Perú. Cuando llego acá a Lima después de un tiempo, pero en ese tiempo en Colombia a mí me sucedió algo interesante, Elmer. dime. Yo, ese año Dios había empezado a hacer muchas cosas en mi vida y recuerdo que era un 31 de diciembre. Yo estaba hablando con Dios Ujú, y estaba de fondo en la canción Me robaste el corazón de Les Campos. ujú. Me pongo a hablar con Dios y le digo, Dios, tú has empezado a hacer muchas cosas sobre mí, pero lo único que me falta es que necesito profundizar sobre cómo es la relación de un padre con un hijo. Yo no he tenido papá y quiero que tú me enseñes a ser un hijo. Mientras hablaba con Dios, hermano, las lágrimas caían y tuve una visión.
En esa visión yo veo un acta de adopción, un certificado de adopción, decía certificado de adopción, y ahí decía, hay alguien que se va a hacer cargo de ti. Esta persona te va a dar alimento, te va a dar ropa, te va a dar vestido, va a hacer que nunca nada te falte. Y abajo decía tu papá Dios. Yo veo una mano en medio de esta visión que firmaba tu papá Dios. Y eso es un punto de quiebre en mi vida, porque yo puedo decir que la vida cristiana para mí es un antes y un después de esa experiencia. Ujú. Llego a Perú y acá estaban dando el tema de la unión civil con el excongresista Carlos Brus, hoy alcalde de Surco. Entonces yo voy a buscar a la gente de mi iglesia y le digo, oye, no podemos permitir esto acá. ¿Qué hacemos, Leo? No, vamos a hacer bulla al Congreso, vamos a hacer bulla, vamos a protestar, le digo. Ya llegamos, éramos como 30, 35, hacemos una chanchita y nos alquilamos y nomás para las chicas vestido de quinceañera y los chicos ya terno, una corbata, con así, y nos pusimos al frente del Congreso. El único matrimonio que puede haber en el Perú es este, hombre-mujer. Hicimos nuestras pancartas, estábamos ahí, invité a mis amigos que cantan rap, todos hicimos, y al frente teníamos a los del otro colectivo. Ujú. Ya te imaginas cómo habrá sido eso, todo lo que nos dijeron y todo. Pero ahí empezó todo. Yo tenía la experiencia de lo que veía en Colombia, no sabía más. En ese momento, te estoy hablando hace casi 10 años, un poquito más, no teníamos la preparación que tenemos ahora, pero lo único lo que nosotros queríamos era defender eso. Ujú. Eh, Pasó el tiempo, una de las personas que estaba involucrada en eso quería averiguar quién era el que estaba detrás de todos estos chicos que habían llevado parejas. Entonces, no, Leo de Paz. Ya, ¿quién será de Paz? Entonces me dijeron que me habían googleado y habían visto que yo era cantante, que no era un activista como tal. Pero ahí también es interesante porque tú te das cuenta que en la música, en los conciertos underground, se promueven muchas cosas que tienen que ver con otro, con que fuera de nuestros valores. Y bueno, así fue avanzando, me introduje en lo que era movimiento pro vida, pro familia. Ya para el 2020 yo tenía que salir de gira, viene lo de la pandemia, y yo nunca me ha gustado estar inactivo, sino siempre he sido activo. Sí. Y yo le dije a Dios, ¿qué quieres ahora conmigo, no? ¿Qué vas a hacer? Y fue ahí donde me llega la invitación para conocer a nuestro actual alcalde, Rafael López Aliaga, y me propone ser parte de esto. Yo fui corriendo donde mis pastores, les digo, pastores, miren, esta persona me ha invitado, yo recién lo estoy conociendo, no lo conocía, nadie lo conocía. ¿Qué hago, no? Yo creo que de repente puede ir alguna persona de la iglesia, algún líder, algún pastor, y ellos tienen estudios, están más preparados. Yo en ese momento no tenía una carrera todavía. Y bueno, me dicen, ya vamos a ver qué va a pasar. Y me dicen, vamos a tener unos días para orar. Después de unos días me llaman y me dicen, ¿saben qué, Leo? Sentimos que el quien tiene que ir eres tú. Y yo, no, yo sigo soñando con conquistar el mundo en la música. Yo tengo muchos planes todavía. Y ahí empieza ese viaje. Mi oración siempre ha sido para Dios, y eso es algo que le aconsejo siempre a todos los jóvenes. Siempre díganle a Dios, llévame a donde me necesitas, donde quieras que yo esté, ¿no? Y creo que Dios me llevó a un lugar donde Él quería que yo esté, que es la política. Y desde ese momento, ¿cómo fue ese proceso ya para poder ser regidor? O sea, ¿cómo fue esa etapa de poder distribuir bien tu tiempo, tanto tu relación con Dios, tal vez en la iglesia? No sé si paraste el servicio, pero ¿cómo fue ese proceso para poder llegar a donde tú Ujú. estás? No, no, yo algo que tenía muy en claro hasta ese momento era que tenía que seguir sirviendo. Tenía que seguir sirviendo, se continué sirviendo a Dios como voluntario. Estaba a cargo de lo que era el equipo de media en mi iglesia en ese momento. Ya ahorita ya no lo estoy porque llegó un momento en el cual ya no podía con todo, estaba con los estudios, con más responsabilidades encima. Pero en ese momento yo continué sirviendo y entendí que si Dios estaba en este asunto, pues Dios tenía que hacer algo súper especial, ¿no? Entonces, era tratar de conllevar todo, la responsabilidad de la familia, los estudios, mi servicio en la iglesia, el liderazgo, y de una u otra manera poder ser luz, poder ser luz. Nosotros llegamos a Renovación con algunos amigos que hoy, bueno, está el actual congresista Alejandro Muñante, llegamos Ujú. todos juntos, o sea, llegamos con otros Milagros amigos, también, la pastora con la Milagros. pastora Milagros, con Paola, con Jorge, y otros amigos más que están activos actualmente. Bueno, Rafael después me dio la oportunidad de poder integrar la lista de regidores. Y yo creo que ahí entra a tallar mucho los principios que tú tienes y a dónde tú quieres llegar, ¿no? Porque a veces entendemos que, o pensamos que quizás el camino es otro, pero dejamos de consultarle a Dios.
Y Dios siempre tiene un plan trazado, tiene un propósito definido. Entonces, si nosotros nos alineamos al plan o al propósito que Dios tiene definido, pues vamos a ver éxito. Vamos a ver éxito. Consulté con mis pastores, ellos me dieron el ok, hablé con mi mamá. Elmer, mi mamá creció en medio, yo crecí en medio de la olla común, el vaso de leche y los Sí, comedores populares. Entonces, mi mamá siempre fue una luchadora social. Mi mamá lo que me dijo, hijo, si Dios permite que tú llegas ahí, recuerda de dónde nosotros hemos salido y tienes que hacer algo por ellos. Y créeme que lo mío es eso, trabajar para que aquellos que menos tienen, los más vulnerables, pues de una u otra manera puedan salir adelante, ¿no? Y poder suplir a tantas familias, son tantos niños como en un momento lo hicieron conmigo. también mi mamá viene de vaso de leche, aún me acuerdo en la mañana levantarse, las cocinas de, ¿cómo se llama? Querosene, ¿no? Que tenías que Claro, a bombear. bombear para que salga, claro. Y justo también contaste que viste muchas injusticias de parte de ahí y como que también igual quisiste buscar esa solución Mm. ante esas injusticias. Cuéntanos cómo fue ese balance de poder tanto estar en la política como en la iglesia, o sea, porque me imagino que la política te toma mucho tiempo a veces estar ahí. ¿Cómo haces ese balance de poder orar, no sé, hacer ayunar? ¿Cómo pudiste conseguir ese proceso? Sí, yo creo que, bueno, es más allá de la organización y todo, es entender el por qué estás en un lugar. Ujú, Entonces, yo siempre soy un convencido que estoy ahí porque Dios lo permitió. Dios lo permitió, se cumple la palabra, ¿no? O sea, no depende del que corre ni el que quiere, sino del que yo tenga misericordia. ujú, Entonces, Dios permitió que llegue a ese lugar y Dios siempre me lo recuerda. Siempre hay personas con las cuales yo hablo que siempre me recuerdan lo mismo. Me dicen, tú estás aquí porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido que estés aquí, para este tiempo Dios está puesto, ¿no? Así como sucedió con Esther. Entonces, para este tiempo es en el cual también hemos podido hacer contacto con muchas iglesias, mirar la forma en la cual poder vincular el trabajo social que hace la iglesia. Tú sabes que el trabajo social que hacen las iglesias es increíble. En la pandemia lo hemos visto alimentando miles y miles de familias con víveres, tratar de llevar ese trabajo articulado, ese voluntariado de las iglesias con el trabajo municipal, ¿no? Y sobre todo dando pasos de fe también. Sabes que el año pasado dimos el paso de lo que fue el primer festival cristiano, sí, ahí estuvimos, auspiciado por Lima la Gospel. municipalidad, Ahí que fue estuvimos. el Lima Gospel. Eso fue un paso histórico. Este año queremos dar más allá de lo que se vio y tenemos mucha expectativa de lo que pueda ocurrir. Pero ese tipo de cosas nos llevan a entender que verdaderamente Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Entonces, si nosotros como cristianos logramos entender la dimensión de lo que esto significa y eso nos lleva a orar por nuestros hermanos, me incluyo, que están en política, vamos a poder respaldarlos. O sea, a veces damos nuestro voto a aquel que no tiene a Jesús en el corazón y pensamos, decimos, no, es que este es así, que este es el otro y este puede llegar. Y nos olvidamos que nuestros hermanos también se han preparado, que nuestros hermanos también están creciendo, que nuestros hermanos, o sea, se están esforzando y que nos están representando de la mejor manera. Y yo creo que esto sucede con todos nuestros hermanos cristianos que hoy pues tienen un puesto como regidores, como congresistas, que están en algún ministerio buscando ser luz. Porque créeme, brother, que no es fácil, no es fácil ser luz, pero si la Biblia lo enseña, ¿no? O sea, la lámpara no la podemos esconder, tiene que estar en lo más alto. Y si Dios nos lleva a estos lugares que son los más altos, ¿nos llevan para qué? Para poder brillar. Entonces, hoy estamos en este lugar y ¿qué tenemos que hacer? Brillar. Ese es el mandato. ¿Qué dirías a las personas que dicen que no tiene nada que ver la política con la religión o que es algo totalmente aparte? Nada que ver. Yo pienso que si uno lee la Biblia, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que siempre la política y la religión estuvieron de la mano. Lo podemos ver en el libro de Samuel, Reyes y Crónicas. David. Siempre, siempre estuvieron de la mano. Siempre, aún desde Génesis podemos ver con la historia de José, cómo la gracia de Dios llevó a José a un lugar de privilegio, en un puesto político. José era como el primer ministro, el premier, o sea, era una voz autorizada. Entonces nos damos cuenta cómo la gracia y el favor de Dios llevó a cada uno de estos hombres y mujeres a ocupar puestos de honra, porque tenían temor de Dios. Entonces eso es algo que nosotros no debemos dejar pasar por alto y al contrario, o sea, bíblicamente hablando, hay mucho sustento que cada uno de ellos pues puso su confianza en el Señor y Dios los promovió.
Entonces creo que ahí está la base de todo. Entonces no podemos decir esto no se puede mezclar. No, al contrario. O sea, ¿a quiénes vamos a apoyar? ¿A quiénes vamos? Y después nos estamos quejando. No, pero ¿por qué el Perú está así? ¿Pero por qué el Lima está así? ¿Pero por qué mi distrito está así? Apoyemos a los nuestros, pastores, líderes, impulsen a los chicos, a los jóvenes en sus iglesias. Si ya chicos que quieren, que sueñan con ser alcaldes, regidores, congresistas, presidentes, no le corten las alas. O sea, los ministerios no solamente aquel que sueña con llegar a la tarima y convertirse en líder, en pastor, en músico. Hay muchos chicos que sueñan con otras cosas. Apoyémoslos. Apoyémoslo porque necesitamos más de los nuestros. Entonces, no les cortemos las alas. Hay que apoyarlos y que estos, o sea, puedan seguir creciendo. Y la forma en la cual nosotros creemos que podemos sembrar en ellos, a darle con todo. Justo estaba hablando con una persona que me cuenta ahí que sus pastores tuvieron un problema ahí y como que no creen, o sea, la persona le dijo algo y viene de parte de Dios, pero los pastores no creían que venía de parte de Dios. Yo le digo, como líder, si yo diría, pruébalo para saber si es la voz de Dios o no, o sea, para que pueda reconocer. Y muchas veces vemos eso en las iglesias de falta, o sea, no le damos mucho discernimiento muchas veces o decimos que prueben cosas para saber si viene de Dios o no y nosotros muchas veces tratamos de imponer sin dejar que ellos tal vez experimenten. O sea, obviamente no vamos a temas radicales, ¿no? De matrimonio, así, pero temas así pocos, muchas veces no dejamos que ellos experimenten. No sé si me dejo entender un Sí, sí, poco. sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo llevas las persecuciones ahí actualmente trabajando? O sea, yo sé que han sido días difíciles, nos has contado que Lima Gospel ha pasado algunas cosas, pero ¿cómo llevas al fin y al cabo todos esos temas? Porque yo sé que es un tema difícil, un campo difícil, pero cuéntanos a las personas que tal vez se quieren atrever, pero saben que hay persecuciones atrás. Sí, yo creo que lo principal es siempre ir a la fuente, ¿no? Yo me desahogo con Dios. O sea, a veces estoy en el trabajo y hay presiones, hay cosas, y a donde voy es a Dios. O sea, me desahogo con Él, me pongo a llorar con Él como un niño que va donde su papá y le dice, papito, estoy pasando por esto, estoy pasando por esto, ayúdame. Le abro mi corazón y le digo, necesito esto, ayúdame con esto, respáldame con esto, rodéame de personas que tengan este mismo sentir. Y esto ocurre, mi hermano. Dios usa a muchas personas para darnos fe, para decirnos no te rindas, Para para confirmar. decirnos sí, aún para confirmar, o aún abre puertas que a veces ni te imaginas. A veces uno está pensando con cosas más pequeñas y llega alguien y te dice, pero podemos hacer esto y es más grande de lo que tú creías. Entonces ahí te das cuenta y dices, verdaderamente Dios está en el asunto, ¿no? Dios siempre sorprende, Dios siempre sorprende. Y creo que Dios sorprende cuando ve la actitud de nuestro corazón. Por eso que la actitud siempre tiene que ser la de darle la gloria y la de reconocer que todo, brother, todo lo que somos, todo lo que tenemos es absolutamente por Él. Justo estaba leyendo la historia de Moisés, estaba ahí y me di cuenta que él cuando él estaba a solas con Dios, él lloraba, renegaba, decía, pero ¿por qué yo? Se quejaba, pero cuando estaba ay, ¿cómo se llama? De Egipto, Faraón. el faraón, ahí está. Él era una persona totalmente diferente, incluso se atrevía porque incluso le amenazó, cuando te vea te voy a matar, le decía, y cómo es ese proceso de, en lo íntimo es como que cerrado, muy tímido, pero en el público, cómo el Espíritu Santo le da fuerzas para seguir adelante. Eso es lo que veo en ti, por lo que me estás contando, de cómo ese proceso de tener esa relación con Dios te ayuda para poder hacer cosas que uno ni se imagina. Ujú. Sí, sí. Pasa, Mm, pasa. El Espíritu te ujú. impulsa muchas cosas. Contando más sobre el tema de restauración, de lo que tú pasaste, ¿tú cuál consideras que fue el proceso más difícil de tu vida? No sé, ¿qué herida fue difícil sanar o que te costó más? Mm, definitivamente la paternidad. Creo que la paternidad es un tema en el cual si Dios no hubiera intervenido, yo hubiera seguido creciendo con mucho resentimiento, con mucho odio hacia mi papá, ¿no? Uno ahora habla con muchos jóvenes que crecen con resentimiento con su papá porque los dejó, porque nunca estuvo con ellos, y es que crecen y dicen, cuando yo sea grande
Hay chicos que te dicen hasta pensé en matar a mi papá, pensé en hacerle el mismo daño que le hice a mi mamá, Ujú. y es tanto rencor con el que tienen. Yo creo que Dios llegó en el momento exacto para sanar, para restaurar, para traer libertad y sobre todo para mostrarme que Él es mi papá, que Él es quien me guardó, que Él es quien me puso nombre, que Él es quien me eligió, que Él es quien me cuidó en mi niñez. Que, brother, Dios me salvó muchas veces de la muerte. O sea, y Dios estaba allí, ¿no? Yo sé que Dios era Dios guardándome, era Dios cuidándome y también Dios diciéndome esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y aunque al comienzo a veces uno no lo entiende, como todo joven, uno dice, no, estás con toda la adrenalina full de querer hacer cosas, pero Dios muchas veces te pone el parche y te dice, esto no te conviene. Entonces, esto es lo que yo tengo para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lo que yo tengo para ti o lo que tú quieres? Y siempre, siempre Dios nos ha dado libre albedrío, pero si nosotros nos dejamos mover por el Espíritu Santo, Dios siempre nos va a dar lo mejor. Como yo te decía ayer en la llamada, yo estaba leyendo Romanos y me di cuenta que en sí Romanos 1 y 2 como que dijeron, este para este momento es. Pero más que todo Romanos 1 no, nos muestra que nosotros somos imperfectos porque venimos de una naturaleza caída. Incluso ahí dice, nadie es perfecto, nadie es bueno. Entonces, muchas veces tenemos ese resentimiento, esa lucha, seamos cristianos o no, igual está ahí. Y para ti, ¿cómo una persona, a ver, primero la persona que conoce a Dios es cristiana y tiene aún ese resentimiento, ¿cómo puede liberarse? ¿Cuál es el proceso? Yo sé que todo es Ujú. Dios, pero ¿tú qué recomendarías a esa persona que tal vez ahí está pasando por ese proceso? Sí, lo Quiere primero es hacer. buscar ayuda, porque a veces pensamos que ya nos refugiamos en Dios, pero no hablamos con nadie, eso es, también ese es un error. Ujú. Necesitamos buscar ayuda, tu líder, tu pastor, buscar ayuda y poder decirle, mira, esta es la situación que estoy pasando, ¿qué es lo que tú me recomiendas? ¿No? Ayúdame a tener un plan de oración, un plan de lectura bíblica, qué libro me aconsejas leer, qué ejercicios espirituales puedo hacer para poder salir de esta situación, ¿no? Sea ayuno, sea oración, intercesión, compartir con otras personas que mantengan nuestra misma fe y que nos lleven a tratar de poder vencer esos obstáculos para poder afirmarnos en Dios. Si nosotros no compartimos con otras personas sobre lo que sentimos y pensamos que todo se cierra en un solo espacio, no vamos a ver éxito, no vamos a ver fruto. Es necesario abrir nuestro corazón, es necesario contar cómo estamos, es necesario poder decir, estoy pasando por esto, estoy sintiendo esto, siento que ya no puedo más, siento que ya me estoy dejando vencer y ser humildes. Eso es reconocer, o sea, que verdaderamente no podemos solos. Creo que a veces algo que le cuesta mucho a las personas es la humildad, ¿no? La disfrazamos de una falsa humildad, Ujú. pero no, o sea, el ser humilde es reconocer que necesitamos de alguien y querramos o no, tú y yo que estamos metidos en el mundo de la publicidad y lo vemos, necesitamos de todos. Y si solo llegamos al plano espiritual, es muy cierto. Necesitamos de personas que nos ayuden. Entonces, el primer paso que recomendarías es que hable. Que hablar Al- con alguien, Ajá. reconocer que necesitas ayuda. Número dos, poder abrir el corazón, hablar con alguien. Y lo tercero, estar dispuesto a obedecer. Ese es lo importante, estar dispuesto a obedecer, porque es fácil hablar, contar a las personas. Además, contamos a varias personas muchas veces, pero es poder reconocer, estar sujeto a lo que te puedan decir o lo que te puedan criticar muchas veces, pero una crítica constructiva. Ujú. ¿Qué mensaje le darías a las personas que ahora no son cristianas y tienen esa carencia paterna? ¿Qué cosa le dirías a ellas? Pues yo te diría que te acerques a Dios. El Señor es el único que puede sanar tu corazón, llenar los vacíos más fuertes que estén en ti, porque yo te entiendo. Yo sé lo que es crecer sin un papá. No sé si quizás tu papá se fue de casa, tu papá falleció, nunca estuvo a tu lado, pero sabes, hay alguien que siempre estuvo a tu lado. Quizás no lo sentías, no lo conocías, no podías verlo, pero siempre estuvo allí, guardándote, cuidándote, protegiendo, permitiendo de que tengas vida y que aun cuando pensabas quitártela o acabar con ella, él puso su mano porque te ama, porque tiene un propósito y tiene un plan contigo. Y lo único que anhela es que puedas conocerlo para poder entregarle tu corazón, él para poder restaurarlo y para que puedas disfrutar verdaderamente de la vida plena que él ha diseñado para ti.
el propósito por el cual Él te trajo a este mundo. No estás aquí de casualidad. Llegaste a este mundo con un gran propósito. Solamente atrévete a dar el paso de fe. Atrévete a conocer a Dios y verás cómo todo cambia, cómo todo va a ser distinto. Y nada, para ti, ahora con el cambio que has tenido, para ti, ¿qué tan importante ha sido o qué es la familia actualmente? No, la familia es la base sólida. Es el lugar donde el amor comienza, pero nunca termina, ¿no? Creo que es el lugar seguro al cual siempre queremos llegar, queremos abrazar y nos queremos aferrar. Y a donde vayamos tenemos que defenderla. ¿Cómo ha sido ese equilibrio de poder tener familia, trabajo, ministerio? ¿Cómo ha sido? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Los niños siempre te demandan tiempo. Mis niños, el mayor creció en medio de encuentros, retiros, viajes. Con el mayor me lo llevaba a muchos de mis viajes en conciertos y lo he disfrutado. Con el menor fue distinto porque creció en la pandemia. Pero yo creo que si tus hijos son parte de lo que tú haces, vas a amar mucho más lo que haces. Y ellos van a crecer con eso, con ese pensamiento: mi papá está alcanzando esto, mi papá está logrando esto y yo estoy a su lado. No soy un espectador, sino soy parte de. Yo hago algo que hago mucho con mis hijos cuando a veces he tenido actividades sociales, sobre todo el mayor, lo he tenido conmigo, Ujú. para que vea la necesidad, que vea cómo es la realidad, pero sobre todo que pueda sentirse agradecido con Dios porque tiene alguito más que otro niño y que esto lleva a sentirse agradecido con Dios. Entonces, creo que es algo que quiero sembrar en ellos porque ha sido parte de lo que yo he vivido y que eso también lo lleve a no soltarse de Dios, sino a estar agradecido con Él. Justo escuché esa, no sé cómo decirlo, técnica, esa herramienta de poder llevar a tus hijos siempre al trabajo. Bueno, más que todo nosotros que somos cristianos, para que ellos vean las necesidades y vean cómo se mueve el Espíritu Santo, para que ellos vean que lo que nosotros decimos es cierto, lo que nosotros hablamos y puedan tener más confianza en nosotros. Bueno, en caso que seas padre. Ujú. Pero, ¿tú qué aconsejarías a los padres muchos padres cristianos que no se llevan tan bien, no, digamos que están en esa lucha de Ujú. poder buscar así? Porque imagino que habrás escuchado de esos casos de que muchas veces los hijos se alejan porque por X motivos de una familia cristiana, como ha sido tu caso, pero los padres que quieren reconciliar, que quieren restaurar la familia, ¿qué le dirías? No, yo les diría que de una u otra manera necesitamos hacer parte a los niños de nuestro día a día, ¿no? Ha pasado que a veces mi hijito, el más pequeño, papi, ¿estás en la municipalidad? Yo quiero ir a la municipalidad. Y para él es un mundo, o sea, llega al Palacio Municipal y como no es un lugar como una empresa distinta o algo, las oficinas son diferentes, el lugar es distinto, para él es, wow, estoy en la municipalidad, pero ya se siente parte de, pues, ¿no? Sí. Va entendiendo tu día a día, va entendiendo que tu trabajo es conversar con las personas, atender a las personas, servir a las personas. Entonces, creo que de eso se trata. Yo creo que cuando uno hace parte a los niños de tu día a día, no solamente estás involucrándolos en lo que tú estás haciendo, sino estás sembrando en ellos valores y principios para que cuando ellos más tarde, mañana más tarde tengan una edad, pues puedan decir: mi papá me enseñó esto, de mi papá aprendí esto, mi papá nunca me ocultó el lugar donde trabajaba, mi papá siempre me llevó, mi papá siempre estuvo allí, que mañana más tarde ellos también puedan enseñarle lo mismo a sus hijos, ¿no? Pero a causa de qué? A causa de que lo vieron en ti. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser ejemplo para ellos, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y es una gran responsabilidad, sobre todo para alguien que no tuvo papá, la responsabilidad es grande, ¿no? Porque con nosotros, que yo que crecí sin un papá, tuve que aprender a ver a, mm, a mis pastores, a mis líderes. Mi abuelo fue un buen papá, Ujú. pero fue el ejemplo más cercano que tuve, ¿no? Entonces, ya eso, añadirle la palabra, pues se convirtió en el complemento perfecto para poder ser un buen papá. Amén. Eh, ¿Qué es lo que se viene ahora para Lima? Lo que tú estás viendo. ¿Qué cosas, qué planes tienes para este año? Bueno, este año, si lo vamos desde el ámbito, desde la municipalidad, va a ser un año de muchas inauguraciones. Hay muchas obras impactantes, obras muy grandes que nuestro alcalde
va a inaugurar, que se están trabajando acá en este tiempo. Y yo creo que este 2025, como bien lo ha señalado, es el año de las inauguraciones, ¿no? De los grandes proyectos, las grandes obras. En lo personal, seguir creciendo, seguir avanzando. Eh, Extraño la música, pero la música es como, la música no te suelta, donde estás siempre va a estar ahí, así que también anhelando en ese tiempo poder tener un espacio para grabar nuevas cosas, para hacer nuevas cosas, para abrir también nuevos caminos. Hay muchos proyectos personales y bueno, ya el año pasado logré terminar la carrera, que era una de las cosas que quería, ya sustenté la tesis, acabado con eso, entonces ahorita hay nuevos retos, pero estoy seguro que con el favor y la gracia de Dios lo vamos a alcanzar. Wow. Realmente que impresionante todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias, Leo. Creo que ha sido una gran plática, muy buena. Lo disfruté, espero que tú también lo hayas disfrutado. Y no sé, un mensaje al final que te gustaría decir a las personas para poder cerrar. Ujú. No, gracias. A mí también en lo personal disfruté este tiempo. Bueno, decirles a todos los que están ahí que acérquense a Dios. A pesar de las dificultades que tú estés pasando, recuerda que Dios siempre va a cumplir su propósito. Entonces, a pesar de la situación difícil que estés enfrentando, a pesar de repente de que pienses de que nada tiene sentido o quizás no entiendas lo que estás viviendo, Dios sí. A veces no encontramos respuestas en lo que nosotros pensamos. Pero si nos acercamos a Él, vamos a encontrar respuestas. Y Dios siempre tiene un plan. Dios va a cumplir con su promesa. Entonces, acércate a Dios, entrégale tus luchas, tus aflicciones, tus cargas. Y no solamente eso, sino también tus momentos felices. Y te aseguro cómo tu relación y tu comunión con Él va a cambiar. Sueña, sueña con conquistar lo que Dios coloca en tu corazón y no te rindas. Estoy completamente seguro que lo que viene es muy grande para ti y para tu familia. Que usted bendiga. Gracias, Leo. Gracias a todos por estar en una semana más acá con ustedes. Realmente que se vienen grandes cosas, chicos. Nomás digo, para ya cerrar, se vienen grandes cosas. Estén atentos. Tal vez en la próxima entrevista esté un invitado muy especial que va a dar mucho que hablar. Así que estoy muy emocionado. Ojalá se dé. Y bueno, no sé si sea esta o la próxima de esta entrevista que ustedes verán. Así que estén atentos y muchas gracias. Gracias, Leo, por aquí. Acá estamos Queda, para lo queda. que necesites. Gracias. Así que nada, muchas gracias, gente. Recuerden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que gracias a él somos restaurados. Cuídense, nos vemos. Listo.